Muchas gracias por su compañía. Esto es desde el Congreso y en esta ocasión tengo mucho gusto en presentar para ustedes el análisis de un par de leyes que tienen mucho que ver con todo este conjunto de reformas en los cuales el país está inmerso, y uno de ellos es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que representa pues una gran complejidad en su operación. Es una ley nueva y sobre un asunto que no había sido materia de legislación en ocasiones anteriores, y también analizaremos un poco la ley de responsabilidad hacendaria, que como usted ve son asuntos relacionados con la riqueza de los hidrocarburos, con la forma de aprovecharlos, de distribuirlos. Y para el análisis de este asunto, que no lo comente usted demasiado, pero este humilde conductor no tiene profundidad en el conocimiento, es más, no le entiendo, pero para que usted y yo, que somos personas comunes y corrientes, le podamos entender, tenemos que recurrir a los especialistas, y para esa finalidad tenemos aquí el concurso del señor diputado Abel Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. De diputado, de don Ricardo Cantú, que es diputado por el Partido del Trabajo, y de nuestro ya muy conocido don Ricardo Mejía, que es diputado del Movimiento Ciudadano y experto en asuntos de la energía. Yo les quisiera preguntar, en el orden en el que los he presentado, por la antigüedad de sus organizaciones políticas, que, que nos puedan explicar, a ver, este asunto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ¿qué es? ¿Es una ley que ya está vigente? ¿Es parte de un dictamen de lo que el Senado ha estado elaborando? ¿Esto está aprobado? ¿Todavía no está aprobado? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Eh, Explíquenos a qué nos estamos enfrentando. Con mucho gusto, don Rafa. En primer término, gracias por esta oportunidad. Y bueno, efectivamente, el Congreso de la Unión ha recibido un paquete de iniciativas, 21, que tienen relación con las leyes secundarias en materia energética. De estas iniciativas, dos de ellas se han turnado a la Cámara de Diputados, como es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y también una iniciativa que reforma la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de hidrocarburos. Y justamente en el plano de lo que refiere a esta iniciativa de creación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que efectivamente es un esquema novedoso, una propuesta que nos permite establecer herramientas para que se administre la renta petrolera, para que se regulen los ingresos que habrá de recibir el Estado a partir de la reforma constitucional que hemos aprobado en materia energética, y cómo se van a estar recabando los recursos que se van a generar a partir de actividades como exploración, extracción y explotación de los propios hidrocarburos, que habrán de efectuarse justamente a partir de figuras que tienen que ver con contratos para la participación de empresas privadas, con asignaciones y con determinados modelos que permitirán hoy pues que la iniciativa privada pueda participar en este tipo de actividades que anteriormente eran exclusivas del Estado mexicano y particularmente de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. En esta propuesta de legislación que estamos analizando en la Comisión de Energía de manera conjunta con la Comisión de Hacienda, pues se están estableciendo también características de los pagos asociados con las utilidades y los modelos de contratación que se habrán de definir, que son contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, servicios y licencias que en todo momento deberán estar reportándole al Estado mexicano recursos que justamente pues tendrán que aplicarse ya en todo aquello que los mexicanos estamos requiriendo y estamos necesitando, de tal manera que todos los contratistas, a propuesta de esta iniciativa de ley que esperamos muy pronto sea dictaminada por la Comisión de Energía y la Comisión de Hacienda, deberán de pagar el impuesto sobre la renta. Hay un modelo también que pues establecerá un cerco fiscal para evitar una figura que incluso en el año anterior ya fue eliminada
de la propia legislación hacendaria, que es la consolidación fiscal y que cada empresa pague de manera particular y no se estén pues justificando pérdidas de unas para cubrir las ganancias de otras y con esto el Estado pueda recaudar menos. Y tener mecanismos también muy claros para el caso de la rentabilidad extraordinaria, es decir, cuando se fijan los montos a partir de un contrato y si el precio de los hidrocarburos fluctúa a la alza o tiene una mayor utilidad, el contratista, pues también aquí se estarán estableciendo modelos y se estarán estableciendo mecanismos muy claros para que se ajusten los ingresos que habrá de recibir el Estado mexicano y no sea un esquema de percepción fija de los recursos cuando sabemos que la fluctuación de los precios internacionales de los hidrocarburos pues siempre se mueve y siempre generalmente va al alza. Y bueno, pues estos son algunos de los temas que me parece más importantes en este momento poder compartir con el auditorio para ir explicando cuáles son las particularidades y las peculiaridades de esta iniciativa novedosa en materia de ingresos sobre hidrocarburos. Muchas gracias, diputado. Mencionó usted ahí un concepto que a mí me parece que valdría la pena dejar perfectamente definido. ¿Qué es lo que significa esta expresión de la renta petrolera? En términos generales, creo que hay una percepción de que la renta petrolera es la utilidad que genera la explotación de los hidrocarburos. En términos técnicos, la gente que conoce este lenguaje dice, no, la renta petrolera es la cantidad que se obtiene cuando se divide el costo de la producción con la utilidad de la comercialización. O sea, la renta es el diferencial, no el volumen completo. Entonces, ahí es en donde yo veo una cierta complejidad para su cálculo, sobre todo con esto que nos ha dicho el señor diputado, de la utilidad extraordinaria. No conozco yo negocio más extraordinario en sus utilidades que el petróleo. Claro. Si alguien conoce la ciudad de Nueva York, dicen que esa ciudad está hecha de acero y de concreto. No es cierto, está hecha de petróleo. Esa ciudad se hizo con las fortunas de los magnates del petróleo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo se van a calcular las utilidades? ¿Cómo se va a aplicar esto de una ley sobre los ingresos de los hidrocarburos? Cada mexicano va a ser auditor de todo lo que estén haciendo, todas las empresas. A ver, ¿usted qué le entiende? Yo no le entiendo. Bueno, en el caso del petróleo es muy importante el concepto de la renta petrolera porque el margen es muy grande entre lo que cuesta y cómo se vende. Antes de que Pemex se volviera un contratista, nos salía el costo de barril de petróleo. ¿Pero un contratista o un suministrador de contratos? Perdón, administrador de contratos. Porque ya actualmente el 70% de las actividades que realizaban trabajadores de Pemex se subcontratan con la famosa tercerización, que se le paga menos a los trabajadores, pero las utilidades se quedan en los dueños de las empresas contratistas. Y a veces... por ejemplo. Exactamente. Entonces, es parte de lo que ha venido encareciendo el asunto de la extracción del petróleo, que antes costaba alrededor de 8, 10 dólares el barril, y ahora por la contratación de Pemex a empresas contratistas anda alrededor del 20 dólares. Pero aún así, el costo del barril anda en un promedio de 100 dólares. Entonces la utilidad es pues muy grande. Y siendo Pemex una empresa pública, pues toda la renta, toda la utilidad estaba al servicio de la hacienda pública. Ahora no, ahora se va a compartir, por más que en el discurso digan de que no se va a compartir la renta,
se va a compartir. Y yo creo que hasta de manera vergonzosa, porque nosotros vemos en la iniciativa que presenta el Ejecutivo que a partir del 6% de regalías pagarían como contraprestación las transnacionales petroleras cuando el dólar anda alrededor de $60 por barril. Y nosotros acabamos de escuchar la experiencia que nos transmitió un diputado venezolano, que cuando llega Hugo Chávez al gobierno, estaban pagando de regalías las empresas transnacionales el 1%. Chávez, en una actitud patriota, se las aumenta al 50%, con el riesgo de que se fueran, y amenazaron con irse, pero finalmente no se fueron y se quedaron. Entonces ahí rescató una parte importante, no toda, la renta petrolera. Después países como Bolivia, como Ecuador, viendo la experiencia de Venezuela, ellos le suben al 80%. Igual las empresas amenazan con que se van a ir, pero no se van, porque la utilidad sigue siendo muy grande. En el caso del petróleo, del gas, de los hidrocarburos. Y para nosotros es una situación grave, por eso votamos en contra de la reforma constitucional, porque tiene que ver con la misma seguridad de los países. Acordémonos que en Chile la ITT, con las nacionalizaciones del presidente Salvador Allende, ellos participan y coadyuvan para el golpe de Estado. En Venezuela hay toda una campaña de desprestigio del gobierno bolivariano para tratar de destituirlo. Inclusive las empresas petroleras, una vez que les suben las regalías, fueron capaces de controlar la élite burocrática de PDVSA, que todavía sigue siendo una empresa pública, y hicieron un paro petrolero, que el gobierno bolivariano pudo revertir gracias al apoyo de los trabajadores de base y de jubilados que regresaron a la empresa a combatir el paro petrolero. Entonces sí es un asunto trascendental para el país. Déjenos hacer una pausa y ahorita que regresemos usted continúa con esta revisión de las experiencias de otros países. Permítanos volver, pero en un momentito, rápidamente.